próximo en Radio Isla 1320. Bueno, no pagamos los derechos, así que no voy a empezar este programa con Rocketman de Elton John, pero pudiéramos empezar hablando de Rocketman porque hoy en el periódico se habla de cohetes para Ceiba. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de lo dulce, lo sabroso que se ha convertido el territorio para el lavado de dinero internacional. Les hablo un poquito de qué se trata. También converso con dos personas que nos traen buenas noticias en el frente de la energía renovable. Buenas noticias, vamos a ver de qué nos cuentan. Y como todos los martes, conversamos con Wario y Esteban en el martes de contingencia. Todo eso y mucho más en qué es la que hay, que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 14 de junio del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 111 de la guerra en Ucrania. Autoridad de los puertos busca autorización para que en Ceiba se construya un aeropuerto espacial. El territorio se presta para tremendo loophole en el lavado de dinero internacional. ¡Qué chévere! Hay buenas noticias en el frente de energía renovable. Converso con dos fundaciones sin fines de lucro que están activas en el tema en Puerto Rico. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez Seo y Guarionex Padilla Martí conversamos sobre las expresiones de Alexandria Ocasio-Cortez en cuanto al borrador del proyecto de estatus que está en la portada del Nuevo Día de hoy. Y seguimos la conversación sobre el trabajo remoto. Ayer hablamos de ese tema con Sonia Valentín y generó un montón de reacciones y discusión. Así que vamos a hablar de eso ahora, hoy también con Wario y Esteban. Pero bueno, antes de tocar los temas, algunas notas de interés. Esta noche vine uniformado. De hecho, estoy en el estudio. Yo casi nunca estoy en el estudio. Casi siempre estoy haciendo el programa desde casa porque pues más cómodo. Pero pues hoy hay juego. Así que ya que tengo que estar a las 8 de la noche en el Roberto Clemente, pues dije, pues ya, me vengo para acá, para Torrey, estoy por la zona, me como alguito y voy directo para el juego. Recibimos a los Indios de Mayagüez, Roberto Clemente. Los Indios de Mayagüez están en un excelente momento, están después de dar una terrible comienzo a su temporada y que básicamente estaban en la última posición en su división, votaron al coach y trajeron a Cristian Dalmau, si no me equivoco, es a uno de los Dalmau de dirigente y los tiene ahora mismo clasificando a la postemporada en la cuarta posición con récord de 13-12. Es exactamente el mismo récord que tiene Santurce de 13-12. Ni los equipos no se han enfrentado en esta temporada todavía, ni nosotros hemos ido a Mayagüez, ni ellos han venido acá al Roberto Clemente. Así que de los 7 juegos que nos quedan en la temporada de los Cangrejeros, 2 son contra los Indios y son juegos importantísimos. Así que estaré allí hoy gritando y apoyando a mi equipo. Si me ve por ahí, con mucho gusto me saluda y me dice, te escuché, ¿qué es la que hay? Santurce ahí. Entonces, hablando de temas en Estados Unidos, yo creo que no lo había discutido, pero durante el fin de semana y se anunció que hay un entendido, un acuerdo para una ley que cambie un poco las leyes de armas en los Estados Unidos. Hay un acuerdo en el Senado, específicamente entre republicanos y demócratas. Hay un grupo de 20 senadores, 10 demócratas, 10 republicanos, que pues aunque no se ha radicado el proyecto,
han llegado a un entendido que pudiera tener los votos suficientes para convertirse en ley. El entendido, pues no es obviamente todo lo que quisieran los grupos que buscan pues regular la venta y el tráfico de armas en los Estados Unidos, pero sí representa un paso de avance a posiciones anteriores tomadas por grupos conservadores y grupos republicanos sobre este asunto, que básicamente se oponían a cualquier tipo de legislación. El acuerdo tiene varios detalles y de nuevo no se ha presentado la legislación como tal, pero incluye dinero para salud mental y tratamientos de salud mental, incluye un cooling period de compras de armas, sobre todo de armas automáticas para menores de 21 años. Incluye dinero federal para que los estados aprueben leyes que le permitan a las autoridades estatales quitarle las armas a una persona que muestre señales de peligro, ¿no? Es lo que en inglés le llaman un red flag law, una ley de bandera roja, que es que si una persona está haciendo comentarios en las redes sociales sobre potenciales matanzas o está amenazando personas o etcétera, etcétera, pues que se active la ley estatal, no la ley federal, para que le quiten esas armas temporariamente a esa persona mientras tanto pasa el peligro. Obviamente todo esto ocurre como reacción a la matanza más reciente en una escuela elemental en la ciudad de Uvalde, Texas. Y hay que estar pues cautelosamente optimista a ver si en efecto se logran los votos suficientes para que esto se convierta en ley. Y hablando de temas federales, como ustedes saben, se está llevando a cabo las vistas públicas de la comisión que investiga la insurrección del 6 de enero del 2021. Y hoy el Washington Post publica una nota de lo más interesante, que es una mezcla de información que ya se sabía e información nueva. Pero básicamente la nota del Washington Post que habla de detalles de una confrontación tensa 3 días antes del 6 de enero en la oficina oval de la Casa Blanca, donde estaba pues en quien en ese momento era el secretario de Justicia interino, porque el secretario de Justicia William Barr le había renunciado al presidente Donald Trump en diciembre. El interino se llamaba Jeffrey Rosen, y también estaba el subsecretario interino también, un señor de nombre Richard Donoghue. Y lo que cuenta esta historia del Washington Post, que ellos estaban tranquilamente haciendo distintos asuntos, ese 3 de enero dice que el señor Donoghue estaba en maones y t-shirt caminando por el mall allí en Washington D.C., cuando le llegó una llamada urgente que salieran corriendo para la Casa Blanca, porque allí el presidente Donald Trump estaba reunido con un oficial del Departamento de Justicia que se llama Jeffrey Clark. Y si usted no ha escuchado nada nunca de Jeffrey Clark, pues es que no tiene razón alguna para haber escuchado de este señor. Este señor era un abogado en la División de Derecho Ambiental del Departamento de Justicia. Y de alguna manera había logrado acceso al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con un plan, con una idea de cómo básicamente cambiar el resultado de las elecciones. Según explica el Washington Post, este señor Jeffrey Clark le manda al presidente o a alguien en la Casa Blanca una idea de que el Departamento de Justicia redactara una carta y se la enviara a los estados donde Trump dice que le habían robado las elecciones, y le dijera de parte del Departamento de Justicia una comunicación oficial que había muchas sospechas sobre el resultado y que esos estados estaban autorizados a enviar una lista de electores diferentes al colegio electoral. Recuerden, ¿verdad? El colegio electoral, cada estado envía su número de electores, esos electores votan en el colegio electoral y así es que se elige al presidente. Y nada, básicamente era crear todo un esquema ilegal para buscar artificialmente cambiar el resultado de la elección. Y lo que comentan es que en esa reunión básicamente tuvieron que llegar ahí el secretario de Justicia, tuvo que llegar ahí el jefe legal de la Casa Blanca y decirle al presidente Donald Trump que esto era una locura, que si él nombraba a este señor Jeffrey Clark, que le estaba pidiendo, vota al secretario interino, nómbrame a mí secretario de Justicia interino, yo soy un abogado de derecho ambiental, pero no importa, nómbrame a mí, que yo me voy a encargar de que esto pase. Y que le dijeron al presidente allí que si usted iba a hacer eso, iba a tener renuncias de cientos de oficiales del Departamento de Justicia, que hubiera sido todo un desastre o una crisis aún más profunda. Y todo esto está ocurriendo 3 días antes de lo que pasó el 6 de enero. Nada, se los traigo porque es probable que en ningún lugar en la radio en Puerto Rico se hable de este tema hoy. Y sigue siendo, dándonos imágenes, dándonos pantallazos de cuán cerca estuvo los Estados Unidos de tener una seria crisis constitucional, una seria crisis de credibilidad.
y de que lo que aquí se toma por sentado, que es la gran democracia norteamericana y las instituciones americanas y la perfección americana y el sistema americano, pues nada, para que vean que ningún sistema es perfecto, todos los sistemas son vulnerables y al final del día le toca a los ciudadanos y las ciudadanas defender a nuestras instituciones. Nadie lo va a hacer por nosotros. Bueno, y pasemos rapidito a qué ha pasado en las últimas 24 horas en la guerra de Ucrania. Hoy no hay muchas actualizaciones más allá del frente militar, donde arrecia la batalla de la ciudad de Severodonetsk. Hemos venido hablando de Severodonetsk ya hasta la tercera semana, donde está la mayor concentración de poderío militar ruso. Pues ayer les había dicho que se habían destruido varios puentes que daban acceso, el único acceso que le quedaba a Ucrania para reforzar sus tropas y traer nuevo equipo. Pues esos puentes ya fueron destruidos. Básicamente se entiende que el acceso de equipo está ya limitado o imposibilitado a la ciudad. Todavía se pueden evacuar personas y se pueden evacuar tropas, pero no necesariamente se puede llevar armamento pesado. Y pues ya hay consenso entre los observadores internacionales que Rusia se ve en mejor posición para tomar la ciudad completa. Severodonetsk es la última ciudad importante, una ciudad que tenía 100.000 habitantes antes de la guerra, ahora apenas se calcula que no llega ni a 10.000, pero es la última ciudad que le queda en posesión a Ucrania en la región del Donbass. El Donbass es una región en el este de Ucrania que ocupa solamente el 9% del territorio nacional ucraniano, pero que tiene gran parte de la concentración de el poderío de manufactura y mineral de Ucrania y que, ¿verdad?, se considera uno de los objetivos principales de Rusia al momento de comenzar la invasión. Ayer les conté de que los presidentes de Italia, Francia y Alemania van a viajar a Ucrania en los próximos días y que se especula que van a ponerle presión al gobierno de Zelensky y al gobierno de Ucrania para que se sienten a negociar con Rusia, que Europa no quiere ver una guerra que se siga alargando, una guerra que entre a un periodo de donde las hostilidades se mantengan, pero no haya muchísima actividad, pero que obviamente el costo económico que se está pagando por la guerra pues se siga pagando. Y hoy, en respuesta a ese rumor de que Francia, Alemania e Italia van a meterle presión a Ucrania, pues un oficial del Pentágono le dijo a los medios estadounidenses sin identificarse, eso es típico, que Estados Unidos no presionará a Ucrania para que se sienta a negociar, ni le van a presionar con condiciones, ni que haga tal cosa más cual. Así que veremos cómo se desarrolla. Por su parte, el Estado Mayor ucraniano informó hoy que su contraofensiva en el sur sigue avanzando, que siguen teniendo éxito, que siguen recuperando poblaciones y territorio en el sur y que solamente están a 12 millas de la ciudad de Gerson. Gerson es la ciudad más grande que Rusia ha podido tomar en toda la guerra. La tomaron al principio con sus tropas que venían del sur en la Crimea. Y también es interesante que cada día se están reportando más ataques de insurgentes y de la resistencia ucraniana en estos territorios que están siendo ocupados por Rusia ya hace varias semanas y meses. Mañana seguimos hablando de Ucrania. Hablemos ahora de cohetes y misiles, pero no militares, ¿verdad? Uno pensaría, no esperaría que no sean militares. Y es que hoy, en el Nuevo Día, la Autoridad de Puertos y su director ejecutivo, Joel Pizá, le adelantó al periódico el plan de su administración, y presumo de la administración del gobernador Pierluisi, para el aeropuerto de Ceiba. Y cito del Nuevo Día: mi sueño es que el aeropuerto de Ceiba se convierta en la punta de lanza del ecosistema espacial de Puerto Rico, expresó Joel Pizá, director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, a adelantar los pasos que da la agencia para lograrlo. En entrevista con el Nuevo Día, Pizá indicó que Puertos firmó un contrato el pasado viernes con la firma estadounidense RSIH para que inicie las gestiones de certificación federal que permitirá a dicho aeropuerto convertirse en una instalación aeroespacial. Este proyecto es bien importante para el desarrollo de Puerto Rico en las próximas 2 décadas. En Ceiba está la segunda pista más grande del Caribe, con 11,000 pies de largo, después de la que tiene la base Raimi en Aguadilla. El contrato es por $150,000 el primer año y se renovará anualmente. Pizá estima que conseguir la licencia del regulador federal tardará entre 2 años y 2 años y medio. Ok. Les voy a ser honesto y yo no quiero
sonar ni aguafiesta, ni amordío, ni ser la persona que se opone a todo porque simplemente lo está proponiendo un gobierno del PNP. En el mundo de las posibilidades, convertir el aeropuerto de Ceiba en una facilidad con capacidad espacial, desde donde se puedan lanzar cohetes, se puedan lanzar satélites, se puedan establecer firmas espaciales privadas, no es una locura. No es una locura. Puerto Rico está en una posición geográfica que se presta para los lanzamientos al espacio. Puerto Rico tiene una infraestructura y una industria aeroespacial grande y robusta y en crecimiento. Además de que graduamos los ingenieros y tenemos el personal técnico para este tipo de industria. Y la realidad es que ese aeropuerto y esa base de Rupert Road, pues allí está perdiéndose. Los múltiples planes que han tenido los distintos gobiernos nunca han pasado de la fase de maqueta, nunca han pasado de la fase de plan general. Y, como dice el director de la Autoridad de Puerto Pizá, la industria espacial privada, que quizás hace 20 años sonaba como una quimera, como un cuento de ciencia ficción, realmente ha estado en crecimiento. Y sí, en efecto, como dice el director Pizá, se estima que en los próximos 20 años es una industria que va a generar $40,000 millones al año. Así que tiene sentido que Puerto Rico haga pininos, investigue, se aventure en esta área. Me parece que un contrato de $150,000 al año para esta empresa norteamericana que se llama RSIH no me parece que es una locura, no me parece que es un contrato excesivamente caro. Y si en efecto se puede cumplir con esa línea de tiempo que pone el señor Pizá, el director de puertos, de que en 2 años y medio la FAA autorice los vuelos espaciales desde Ceiba, pues, oigan, ojalá que sea cierto. Me parece esto mucho más viable, aunque se presta para el chiste y para el vacilón. Me parece mucho más viable que los planes de construir el Disney del Caribe o hacer allí el megapuerto ese de cruceros y de yates que quería hacer el señor de Sochi's Life y ese tipo de cosas. Así que, honestamente, en este caso, aquí, dejando claro que yo no sé si es posible económicamente, pero me parece que no es una total locura. Y, pues solamente le quiero enviar un mensaje al director de Puertos Pizá que, por lo menos, podemos decir que está pensando fuera de la caja, que está siendo creativo y que está buscando ideas que quizás otras personas no hubieran explorado. Y le deseo éxito. Soy honesto, le deseo éxito. Quizás voy a tratar de hacer la gestión, a ver si lo podemos tener en los próximos días aquí en el programa y hablar un poco en detalle sobre este asunto. Otra nota que quiero traer a su atención que salió ayer a las 5:30 de la tarde cuando estábamos al aire, así que no la pude discutir, es una nota del nuevodia.com de la periodista de negocios Johnny Isabel González, donde habla de que oficialmente el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha puesto a Puerto Rico como una jurisdicción de riesgo nacional de lavado de dinero. El artículo narra varias instancias de fraudes cometidos en Puerto Rico utilizando 2 tipos de entidades. Las entidades bancarias internacionales, que son unos bancos internacionales que operan en Puerto Rico bajo una ley local, no una ley federal, que no están regulados por el FDIC y no están regulados por el FDIC porque no reciben depósitos de ciudadanos americanos, solamente reciben depósitos de entidades y ciudadanas extranjeras. Y las otras entidades de riesgo de lavado de dinero son las cooperativas de Puerto Rico. Dice Johnny Isabel González, estos relatos están contenidos en el tercer análisis de riesgo nacional de lavado de dinero, un reporte del Tesoro estadounidense que concluye que la EBI, las entidades bancarias internacionales, EFI, las entidades financieras internacionales y las cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico representan una vulnerabilidad para el sistema financiero estadounidense en lo que atañe el lavado de dinero. No es la primera vez que se identifica a Puerto Rico como una zona propensa al lavado de dinero, dice Johnny Isabel González, pero sí es la primera vez que el nombre de Puerto Rico aparece en este informe del Tesoro, en el que también se detallan actividades de lavado de dinero a través de organizaciones dedicadas a ese fin en la República de China o mediante la compra de obras de arte de alto valor, entre otros muchos ardides. Y nosotros llevamos más o menos un mes aquí en este programa y básicamente todos los medios de Puerto Rico analizando, discutiendo, conversando sobre la investigación criminal que se centra en un señor venezolano de apellido Herrera Bellutini que vino a Puerto Rico y abrió un banco que se llama Bancrédito como una entidad bancaria internacional y que utilizando esa entidad bancaria internacional
pues aparentemente dirigió donativos ilegales a todas las campañas políticas en Puerto Rico, a super PACs, etcétera, etcétera, etcétera. Y si este señor Herrera Bellutini, que es una persona sofisticada, obviamente, y con conocimiento del sistema financiero, pudo hacer esto para afectar la política local, imagínense usted qué puede hacer una persona o una entidad que no le interesa llamar la atención de los políticos locales y que solamente quiere parquear su dinero en Puerto Rico, en una entidad bajo la bandera americana, pero no regulada por la bandera americana. Y piense usted más que en nuestra jurisdicción no solo es que abunda el truco y abunda este loophole territorial, sino que abunda el narcotráfico, el lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. A todo esto, mucho ojo, porque yo no estoy diciendo que esto es lo que va a pasar, pero quién sabe si un cambio de estatus a Puerto Rico no viene propiciado por nada político, incluso nada político que pasa en Puerto Rico, y viene propiciado por temas económicos, porque una manera fácil para evitar este tipo de lavado de dinero es que en Puerto Rico pues no, seamos Estado o seamos independientes y ya, pues no hay manera de entrar este dinero dentro del sistema americano bajo la bandera americana, pero no regulado por los Estados Unidos. Nada, estoy seguro que esto va a dar mucho, mucho más de qué hablar y estaremos muy pendientes de ese asunto, pero hablemos de mejores noticias. El precio de la gasolina y los altos costos de la luz en Puerto Rico son la orden del día. Y aunque todo parece estar perdido y el pesimismo a veces nos abruma, la realidad es que hay grupos y personas en la isla tratando de hacer la diferencia en la transición a energías renovables. Y hoy vamos a hablar con dos personas que están trabajando para ese cambio. Primero le damos la bienvenida al licenciado Hiram Williams Figueroa, gerente de energía renovable de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Bienvenido, Hiram, ¿y qué es la que hay? Saludos, todo bien, gracias a Dios, aquí tratando de ayudar a Puerto Rico en lo que podemos. Para mí es una alegría escucharte, Hiram, porque ahorita hablando contigo nos dimos cuenta que habíamos trabajado juntos para mi pasado cuando yo era un abogado. Ahora soy un abogado feliz que no hago nada de derecho, pero qué bueno tenerte aquí porque me parece que tú también estás haciendo cosas no necesariamente relacionadas al derecho. También está con nosotros Michael Lipman, que es el gerente del programa de energías para islas de la Organización Sin Fines de Lucro Internacional, RMI. Bienvenido, Michael, ¿y qué es la que hay? Saludos. Muchísimas gracias para tener nosotros aquí en este show y bueno, estoy muy feliz para estar conversando con usted y con Hiram sobre un tema tan importante aquí en Puerto Rico, energía renovable. Muchísimas gracias para recibirnos. Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, Hiram, empiezo contigo. Recientemente se anunció que 3 comunidades rurales en Puerto Rico tendrán acceso a microrredes eléctricas de energía solar. Háblanos un poquito de qué se trata el proyecto, de dónde provienen estos fondos y a qué comunidades van a impactar. Pues mira, el proyecto, el nombre es Iniciativa de Resiliencia Energética Comunitaria, por sus siglas en inglés es el SERI. Es una respuesta filantrópica colaborativa que promueve equidad en el acceso a energía segura y limpia a estas comunidades de bajos y medianos recursos. Cuando hablamos de una respuesta filantrópica es que se han unido Rockefeller Foundation, Rocky Mountain Institute y Fundación Comunitaria para proveer un vehículo de que estas comunidades estas facilidades críticas, puedan tener acceso a estas microredes y darle resiliencia energética a estas comunidades. Uh-huh. Los fondos, en este caso, provienen de una subvención de un programa que se llama Global Energy Alliance for People and Planet, que reside en Rockefeller Foundation. Okay. Y a través de esos fondos utilizamos lo que se conoce como un financiamiento bilateral, donde parte es una subvención y la otra es un préstamo que haría la facilidad crítica para obtener estos sistemas.
Así promovemos la economía local en las entidades, ¿cómo se dice? Los barrios, las comunidades. Exacto, para que ellos entonces este dinero se quede aquí en Puerto Rico y se promueva obviamente la economía del financiamiento en Puerto Rico. ¿Y dónde es que son las microredes? Estas microredes ahora mismo hay una que es en Arecibo, la otra es en Patillas y la otra es en Utuado. Excelente. Pero proyectamos que si todo sale como debe salir y todo debe estar como debe estar, pues podamos impactar alrededor de 350 comunidades alrededor de todo Puerto Rico. Entonces, Michael, te pregunto, ¿verdad? Porque RMI es una entidad que trabaja con gobiernos de islas alrededor del planeta. ¿Cuáles son los problemas principales que enfrentan las islas en su transición de combustibles fósiles a renovables? Sí, bueno, muchísimas gracias. Sí, es una muy buena pregunta. Primero, la cosa que es bien importante de saber de sistemas de energía renovable es que tiene un costo alto al inicio del proyecto. Claro. Pero en comparación, pensando de un tiempo de 10 años o 25 años, en el caso de los sistemas que nosotros estamos instalando, tiene una vida de 25 años asumiendo la operación y mantenimiento, todo está en orden allí, y también cambio que es necesario para los sistemas de baterías. Bueno, asumiendo esas dos cosas, los sistemas tienen una vida de 25 años, y mirando todos los gastos en 25 años, un sistema de energía renovable es mucho más económico que la comparación que es pagar la utilidad. Entonces, por eso nosotros estamos tratando de aprovechar finanzas, porque finanza puede ayudar de compartir este gasto alto, que no va a estar solo en el inicio, va a estar durante 10 años en el caso de uno de los proyectos que nosotros tenemos. Otra cosa que es bien importante es el diseño del sistema, y por eso nosotros estamos usando un modelo súper avanzado que puede calcular un sistema que es específico para la facilidad con quien estamos colaborando. Y también estamos usando baterías que son solamente para las cargas críticas, y también estamos tratando a aprovechar desde eficiencia energética. Y eso es un poco importante porque es mucho más fácil para hacer eficiencia energética que poner más placas ahí arriba. Entonces es bien importante para colaborar con nuestros proyectos, de hacer este análisis técnico que va a determinar que ellos tienen un sistema que es lo que es necesario por ellos por 25 años. Entonces, por eso, bueno, estamos colaborando con varias instituciones para mantener que ellos tienen este sistema. Y también otra cosa que estamos ofreciendo es, durante la cotización, estamos haciendo un proceso que es competitivo, y es solamente por una criteria para confirmar que el cliente está recibiendo un sistema que es para las necesidades que ellos tienen en un buen precio. Y te pregunto, Michael, Irán, ya para irnos despidiendo, que me pusieron la musiquita, ¿por qué el modelo de microredes es superior al sistema actual que tenemos, y dónde podemos conseguir más información de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico? Pues mira, ¿por qué el modelo es una respuesta? Porque en estos modelos, estas facilidades críticas van a estar generando su propia energía. Y el modelo energético actual que tenemos, pues no es una respuesta real, ya porque obviamente ha subido y sigue subiendo el costo de adquirir la energía, y segundo, que las fluctuaciones en los voltajes, los apagones, no dan una alternativa real a las personas, obviamente en específico a estas facilidades que están ubicadas en lugares de bajos y medianos recursos. Se pueden comunicar obviamente con nosotros en Fundación Comunitaria al 787-721-1037, 787-721-1037, la extensión 112, o a mi correo electrónico hwilliams@fcpr.org. Y Michael, rapidito, ¿cómo podemos conocer más de RMI? Sí, claro. Bueno, si personas están interesadas de hablar con nosotros más sobre el programa, pueden mandar un mail a
CERI@rmi.com. Perdón, gracias. Perdón. CERI@rmi.org. Perdón por ese error. Estaba un poco tarde y tengo que tomar un poco más café. No te preocupes. Bueno, Irán William Figueroa de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y Michael Lipman de RMI, gracias por estar aquí y esperemos que este sea el comienzo de muchos proyectos energéticos en todo Puerto Rico de energía limpia, renovable, microredes que nos saquen de este lío. Vamos a la pausa, regresamos con más. Y como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, Esteban Gómez Geo, que es la que es, Esteban. Saludos, Luis. Saludos a Guarionex, que lo tengo al lado, y a todos y todas los que nos están escuchando. Ah, sí, están juntitos hoy. Estamos juntos. Así que siempre revueltos. Qué bonito. Qué bueno es el verano y no tener que dar clases. Así que ya lo escucharon, por ahí está Guarionex Padilla Martí, que es la que hay, Guario. que es la calle Herrero, y saludo a todas las personas que nos están escuchando a la distancia, remoto. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso después de la pausa, pero hablemos ahora de estatus. Simplemente inaceptables. Así describió Alexandria Ocasio-Cortez cualquier requisito de que el inglés sea el idioma oficial de un potencial estado de Puerto Rico, ¿verdad? Estado de los Estados Unidos. Las expresiones las hizo en la entrevista de Primera Plana del Nuevo Día de hoy, en la cual la congresista de origen boricua y quien para muchos representa el futuro del Partido Demócrata reflexionó sobre el proceso de estatus que se está llevando a cabo en el Congreso. Esteban, antes de entrar a detalles específicos de la entrevista, ¿cómo analiza el tono de la congresista en el medio, en esa entrevista con José Delgado? Pues mira, para ser honesto, podríamos hacer un episodio de plan de contingencia de esos de 3 y 4 horas analizando cada pregunta y cada palabra de la respuesta de ella. No sé si la leíste completa, pero tiene unas partes que son, ¿verdad?, unas respuestas algo escuetas, ¿verdad? Y me parece que está contestando con mucho cuidado. Incluso en un momento dado, ella dice que ella es neutral en todo este proceso. Y yo creo que cantarse, ¿verdad?, con la cuestión neutral en un proceso tan importante como la descolonización de una nación, pues es un error. Para mí el análisis inicial es que ella ha evolucionado mucho en el tema, ¿no? Y yo creo que ella al principio, sobre todo en su primera campaña antes de ser congresista, era un poquito... Voy a usar este adjetivo sin ganas de ofender, ingenua sobre el proceso, ¿no? Y un poco contaminada con el mensaje que ha llevado algunos sectores liberales del Partido Demócrata de que la estadidad para Puerto Rico es justicia, además de que hay unos temas electorales que favorecen a los demócratas. Y ella ha evolucionado sobre eso y obviamente mientras más ha conocido el debate y de las distintas posiciones, pues por ahí es que yo la veo. Wario, te pregunto a ti, después de leer lo que dice la congresista, ¿te parece que el Congreso en el proyecto de estatus está más cerca o más lejos? Yo creo que es evidente que, de acuerdo a la entrevista, no hay ningún tipo de consenso entre los congresistas. Ella misma no tiene una posición clara sobre el proyecto, ni siquiera de lo que pudo escuchar en la audiencia. De hecho, parece ser que tiene más preocupaciones, aunque sí se percibe en sus expresiones, que yo creo que fueron bastante veladas, ¿verdad? Bien pensaba lo que le contestó al periodista José Delgado, de que ella no conoce a cabalidad la situación colonial de Puerto Rico. De hecho, en ningún momento ella hace referencia a que Puerto Rico vive una situación de colonial, ¿verdad? De inferioridad política respecto a los Estados Unidos. Y en ese sentido, pues supo protegerse bien y jugó la carta de yo soy un ente neutral porque yo soy el Congreso de los Estados Unidos, cuando el Congreso de los Estados Unidos es precisamente quien retiene la soberanía del pueblo de Puerto Rico y es quien tiene los poderes plenarios sobre el pueblo de Puerto Rico, que en estos momentos pues lo ha delegado en la Junta de Supervisión Fiscal. Entre comillas supervisión, ¿verdad? Porque sabemos que es una junta de control. Así es. Fiscal. Ok, voy a leer textualmente de la entrevista para darle el contexto a la audiencia. Y dice aquí, con respecto al español, le pregunta José Delgado, la idea es reafirmar que incluso bajo la estadidad, la intención de los puertorriqueños en la isla es mantener el español como idioma común y el idioma en que funcionan sus sistemas de gobierno, escuelas públicas y judicial. Absolutamente, contesta Alexandria Ocasio-Cortez. Estadistas pueden pensar que eso no va a sentar bien con republicanos. Le contesta yo, sí, veremos cuando lleguemos al punto de hacer eso.
Pregunta José Delgado, ¿usted piensa que Estados Unidos está listo para aceptar como Estado a un Puerto Rico que mantiene el español como en el idioma común y de su gobierno? Y dice Alexandria Ocasio-Cortez, puedo decir que requisitos de inglés son simplemente inaceptables. Hemos escuchado de todas las partes, estadistas, defensores de la soberanía nacional, incluso gente que no está afiliada a partidos políticos en la isla, que la preservación de la cultura e identidad puertorriqueña es una de las preocupaciones principales para todos en la isla. No creo que ningún resultado, sea estadidad u otro, deba tener un costo para la identidad nacional como pueblo. Alexandria Ocasio-Cortez se acaba de declarar seguidora de la estadidad jíbara, Esteban. ¿Qué tú crees? Claro que sí, estadidad jíbara, porque aunque ella diga en la entrevista más adelante que ella no favorece la estadidad, sabemos que sí lo favorece, ¿verdad? También es una cuestión como de estadidad radical, utilizando el Congreso como el mecanismo para descolonizar a Puerto Rico y que todos los puertorriqueños y puertorriqueñas tengamos los mismos derechos que el resto de los ciudadanos de los Estados Unidos. Mira, la cuestión de la cultura me parece que responde a que obviamente ella es puertorriqueña, pero no solamente eso, ella fue electa por un sector muy específico en una ciudad muy específica y multicultural, y claro, como demócrata al fin, ella representa supuestamente, ¿verdad?, un partido que tiene unos valores de que quiere que Estados Unidos sea una nación multinacional, por así decirlo, y multicultural, ¿verdad?, que con esa pluralidad. Sin embargo, lo de la cultura está chévere y todo, pero yo quisiera hablar sobre la respuesta de ella cuando hablaron de la deuda pública y cómo tú que vas a negociar la deuda pública y no contestas ni sí ni no en un proceso de descolonización, partiendo de la premisa de que Puerto Rico ha estado subyugado colonialmente a una potencia imperial. Pues ¿cómo eso va a estar sobre la mesa, la cuestión de la deuda pública o no? Cuando debe estar hablando de borrar la deuda pública precisamente porque hemos sido un territorio explotado por otro mucho más grande y más poderoso de nosotros. Si ella ya está tirando una bomba en el proceso con este tema del idioma y la cultura, imagínate la bomba que tiraría con lo de la deuda. Wario, ¿cuán importantes son estas expresiones de ellos? ¿Sí o no son importantes? No sé, ¿qué piensas? Pues mira, para mí me parece que fue un juego de palabras, ¿verdad? Como dirían en la política, un juego de piernas, de no tomar una posición clara. Y durante toda la entrevista se mantuvo así, no dijo nada importante porque no quiso tomar posición, porque desde su perspectiva hay que asumir la neutralidad. Y lo otro es que ella entiende, y lo vemos durante toda la entrevista, de que se trata al final del día de un problema de derechos, ¿verdad? Que tenemos que ampliar los derechos a los ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico. Y la realidad es que cuando se le hace la pregunta de que si ella se sentía llegando o entrando a otro país cuando venía a Puerto Rico en los veranos, ahí es que uno entiende de que Alexandria Ocasio no entiende la realidad política de Puerto Rico, no tiene ni idea de lo que ha sucedido en Puerto Rico los últimos 100, 500 años, ¿verdad? Y en ese sentido, pues ella toma la neutralidad de básicamente no decir nada, de intentar plantear de que hace falta más diálogo, escuchar a las otras partes, cuando la realidad es que esa audiencia, lo que se dijo allí, ¿verdad?, fue bastante claro, ¿verdad?, en términos de la situación colonial y desde el independentismo, ¿verdad?, que se planteó específicamente la situación y cómo debía ser la transición hacia ese proyecto de independencia. Y yo creo que Alexandria Ocasio, pues, básicamente le pichó, ¿verdad? Sí, le pichó. Y mientras no se reconozca de parte del Congreso de que Puerto Rico es una colonia, yo creo que estamos todavía divagando, ¿no? Estamos en el mismo lugar. Es un poco el debate de estatus, sobre todo al Congreso. Es como correr en el mismo lugar. Entrenar en la trotadora, que puedes correr 100 millas, pero te quedas exactamente en el mismo lugar. Sí, vamos a ser realistas. Tampoco nos vamos a... O sea, quisiéramos que el Congreso de Estados Unidos dijera, tenemos colonias y ustedes son una colonia. Exacto. Pero la realidad es que eso no va a suceder. Claro. Estados Unidos nunca va a admitir que tiene colonias, tiene territorios. Y vamos a hablar de otro de los aspectos que me llamó la atención de la entrevista. Es que ella parece interesada en poner un requisito de supermayoría para un cambio de estatus ejecutable. Vuelvo al periódico.
Le pregunta a José Delgado, usted habla de clarificar lo que significa una mayoría. ¿Piensa que eso significa que 51% de apoyo a la estadidad o 52%, como en el último referéndum local en Puerto Rico, puede no ser suficiente para convertir a Puerto Rico en un estado? Contesta la congresista, fue un punto importante que fue levantado por la otra parte en torno a la estadidad, especialmente siendo la legislación vinculante. Cuando se trata de cambios irreversibles, a veces se requiere una gran mayoría. Así que no he discutido los umbrales específicos, pero creo que es una pregunta legítima que se planteó. Esteban, 50+1, ¿eso no es suficiente? Bueno, pero ¿cuál sería el % de participación? Porque si nos vamos por los plebiscitos y los referéndums y estas cosas, que aparentemente la estadidad ha ganado abrumadoramente en el último, pues ¿qué % de la población puertorriqueña participó? ¿Verdad? Eso es algo con lo que hay que... Claro. Yo creo que no, que 50+1 no es suficiente y a la vez la cuestión del 50+1 o una supermayoría es una herramienta precisamente para que la cosa no vaya para ningún lado, porque los puertorriqueños y puertorriqueñas no nos ponemos de acuerdo en nada. Hay puertorriqueños que no están de acuerdo ni que somos colonias, que por ahí andan de tu partido diciéndolo por ahí. ¿Qué piensas tú, Wario? ¿50+1 no es suficiente? Wario. Mira, sí, ciertamente yo creo que ese debate surgió precisamente de la audiencia y yo creo que sí, es una pregunta que tenemos que hacernos porque en los plebiscitos pasados tampoco ha sucedido nada a pesar de que hay un 50% o 51% a favor de la estadidad. Para mí es obvio que con todos los problemas que representa una estadía para Puerto Rico, de lo que hemos hablado, cultural, de idioma, de la deuda pública, y de que es irreversible, una vez ocurre, no se puede echar para atrás. Para mí es obvio que un 52%, es más, un 60% probablemente no es suficiente para el Senado. Y si nosotros vemos cómo se votaron en los referéndums y en los plebiscitos de los territorios que se convirtieron en Estado, la estadidad no es que ganaba por 51, ganaba por 65, 70, 80%. Y honestamente, yo no estoy diciendo que eso es lo que va a ocurrir, pero cualquier proyecto que pueda conseguir esos 60 votos de los senadores republicanos, le van a poner un requisito de supermayoría. No veo otra forma. Y me parece que Yossi también está bastante clara. Vamos a la pausa y cuando regresemos seguimos hablando del trabajo remoto hoy aquí en día. Conversando con Wario Next, Padilla Martí y Esteban Gómez Geo en el martes de contingencia. Bueno, ayer en mi segmento con Sonia Valentín hablamos sobre el empleo remoto y los cambios en el mercado laboral como consecuencia de la pandemia. Esto al marco de que hay legislación presentada en la Cámara de Representantes. Ayer se llevó una vista pública para crear un marco regulatorio a la modalidad del trabajo remoto en Puerto Rico. La conversación con Sonia estuvo súper interesante y generó muchísimas reacciones en las redes sociales, más de lo que tenemos usualmente en el programa. Y en síntesis, ella no favorece necesariamente la movida al trabajo remoto, mientras yo estoy 100% full a favor. Mientras menos gente yo vea, más feliz soy. Esteban, esto es un tema generacional, ¿no crees, verdad? Aquí no hay vuelta atrás, el trabajo remoto llegó para quedarse. Definitivamente hay muchos trabajos, y eso nos dimos cuenta en la pandemia, que se pueden hacer desde la casa. Vamos, no es solamente un tema generacional, es un tema económico. Mientras siga costando un ojo de la cara el tú moverte de un lugar a otro, mientras no haya una alternativa pública de transporte fuera del área metropolitana que me permita a mí llegar a mi trabajo sin tener que gastar tanta gasolina y tanto dinero, que le eché $50 el otro día y el carro no se me llenó. Uh-huh. Pues mire, yo creo que esto es lo que hay. Esto es lo que hay, el trabajo desde la casa. Lamentablemente, el costo de vida no permite ya esta cuestión de uno ir en carro todos los días al trabajo. Tío, y yo creo que es importante también señalar que hay algo de privilegio en poder tener un trabajo remoto, porque como tú dices, no todos los trabajos pueden ser remotos y sobre todo los trabajos de salario mínimo, esos son casi ninguno, es posible que sea remoto, ¿verdad? Y siempre es importante tener esa discusión porque yo que tengo una empresa en el negocio de la publicidad y el mercadeo, pues claro, en mi espacio es más que razonable trabajar remotamente, pero claro, no son empleos tampoco de salario mínimo. Y te pregunto a ti, Wario, porque como maestro te tocó vivir las bondades, entre comillas, del trabajo remoto y me parece que en la educación no es tan útil este trabajo. Creo que el consenso es en contra del trabajo remoto. Sí, exacto. Wario. Yo creo que se puede, ¿verdad?, analizar en profundidad, pero por ejemplo, en la universidad la educación virtual ha sido bastante efectiva, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que tenemos que estudiar cómo se ha implementado en Puerto Rico la educación remota
en los niveles elementales y secundarios, porque por ejemplo hay otros países que no necesariamente utilizaron las computadoras o el internet, que es un tema que tenemos que hablar en Puerto Rico, de accesibilidad, ¿verdad? Pero utilizaron otros recursos como la televisión y la radio, que igual fueron más efectivos, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene una radio, todo el mundo tiene un televisor en sus casas, y se pudo cumplir la meta, ¿verdad?, educativa y las expectativas de grado que tenían cada uno de esos países. Y en el caso de Puerto Rico, pues esa misión fue mucho más complicada por la situación de accesibilidad, ¿verdad?, del privilegio, porque los colegios pueden irse remoto porque la mayoría de sus estudiantes viene de un área económica, ¿verdad?, que pueden costear lo que es el internet, no la computadora, pero las mayorías sociales que van a la educación pública, pues se les hace un poco más complicado. Aunque el Departamento de Educación intentó subsanar mucha de esa brecha digital que existía, la realidad es que todavía está. Y no solamente son los estudiantes, también son los maestros y maestras que necesitan, ¿verdad?, educación tecnológica para poder facilitar los cursos a través del Internet, de ser necesario en una emergencia, ¿verdad?, como fue el COVID-19 en el 2020. Me parece una excelente perspectiva la que trae, ¿no? Y en parte siempre recordar que yo creo que en la educación remota los riesgos al rezago son mayores, ¿no? Yo creo que como depende mucho de la condición económica y de la voluntad del entorno familiar de ese estudiante, de que él o ella estén ahí dándole al tema remoto, pues me parece que sí, que hay que ser mucho más cuidadoso en ese asunto. Y te pregunto, Esteban, nuestra generación, yo entiendo que tú eres un millennial joven, yo soy un millennial viejo, pero estamos en la misma generación, y la que nos sigue, la generación Z, ¿aceptaremos condiciones de trabajo donde nos obliguen a estar presencialmente? No, yo creo que no. De acuerdo. Definitivamente no. Nuevamente, para trabajos de oficina, etcétera, yo creo que se ha mostrado que no existe la necesidad de uno estar allí metido todo el tiempo. Yo supongo que habrá su momento que uno tendrá que ir al lugar de trabajo, presentarse físicamente para ocasiones especiales o para reuniones que pudieron haber sido inéditas, ¿verdad? Pero yo creo que de esta no hay vuelta atrás y nuestra generación, domina mucho más la tecnología, que una cuestión introductoria a cómo se utilizan estas tecnologías remotas, pues no sería tan difícil para nosotros. Nuestra generación y la generación Z, más todavía, que nace con un celular en la mano, cacha estas cosas bien rápido, ¿verdad? Y ya estamos acostumbrados a ir al banco remoto, a hacerlo todo remoto. No, a mí, mi preocupación es, claro, ¿verdad?, que de momento pues las corporaciones cogen y se toman la oportunidad de bajarle el sueldo a la gente, precisamente porque pues si vas a trabajar remoto pues cobras menos o algo así, que para mí eso sería totalmente absurdo. De acuerdo 100%, yo creo que esto cambió y la dificultad que están teniendo los patronos de reclutar en parte es por la calidad de vida y las condiciones de trabajo, y creo que esto va a ser una de las primeras 2 o 3 prioridades de los trabajadores y las trabajadoras más jóvenes de aquí al futuro. Y hablando de trabajadoras y trabajadores jóvenes, Wario, si tú le fueras a dar un consejo a un joven o una joven que comienza su carrera profesional, ¿le recomendarías que vaya a la oficina o que trabaje remoto? Bueno, si se le da la oportunidad de trabajar remoto, ¿verdad? Porque no es una posibilidad real en Puerto Rico. No mucha gente tiene la oportunidad de trabajar remoto, pues obviamente recomendaría que trabajase remoto, aparte de que la gestión del tiempo, no tener que reportarse en una oficina, ciertamente tiene sus ventajas. También tiene sus desventajas porque uno tiene que cubrir con muchos de esos gastos de electricidad, internet, etcétera. Pero yo creo que las empresas se están moviendo un poco también a entender ese otro lado, ¿verdad? Y de incentivar el trabajo remoto, porque en cierta manera a las empresas les conviene, ¿verdad? Hay una reducción de gastos que a su vez también incide en la productividad del empleado, o sea, beneficia a la productividad del empleado, que a su vez redunda en beneficios para la empresa. Así que yo realmente lo promuevo, aunque hay que tener cuidado, ¿verdad? Como yo estaba hablando con Esteban ayer, no recuerdo si fue ayer, pero hablamos un poco de cómo en el siglo XIX había un boicot a la tecnología, ¿verdad? Y cómo la tecnología estaba desplazando a los trabajadores, así que también eso es una conversación que se tiene que tener. Uno va ahora a centros comerciales y ya no necesita un cajero o una cajera, porque ya básicamente hay una máquina que lo hace
por uno. Y yo creo que eventualmente vamos a tener esa discusión, ¿verdad? Porque muchos de nuestros trabajos que realizamos los va a realizar alguna máquina, una computadora. Y eso es algo que también hay que tenerlo pendiente en esta discusión del trabajo remoto. No, y si ya hay computadoras que alcanzaron la inteligencia, como dijo un ingeniero Google esta semana, pues quién sabe hasta dónde lleguen. Esteban, ¿qué consejo tú le darías a ese joven que comienza su carrera? Quédate en tu casa si es lo más económicamente factible para ti. Mira, con el costo nuevamente, que el costo de la gasolina está, brother. Si no vives en el área metropolitana, ¿verdad? También eso es otra que tienen las de perder. Si el gasto es más tú yendo allá y comprando comida afuera todos los días, etcétera, pues mira, que se quede en su casa. Claro, tiene que ver si la compañía para la cual va a trabajar le provee el equipo de trabajo, ¿verdad? Le provee sus herramientas de trabajo, porque entonces nuestras computadoras y teléfonos móviles se están convirtiendo en nuestras nuevas herramientas de trabajo, ¿verdad? Así que, si ese es el caso, pues sí, que se quede en su casa. Además de que al final del día nosotros creemos en la abolición del trabajo, así que correcto, esperemos que ese momento llegue ya. Contra toda autoridad, bajo el capitalismo, que viva el pueblo, que vivan los trabajadores. Guarionex, Padilla Márquez, Esteban Gomejeo, juntitos y revueltos. Qué bueno que estuvieron aquí. Nos vemos el martes que viene. Gracias, Luis, gracias por tenerlo. Cuídense mucho. Y hasta aquí esta edición de Que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su patrocinio y sintonía. Yo me despido, pero quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.